Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Nueve opciones presidenciales se declaran en oposición al candidato Nicolás Maduro, aspirante a la reelección del próximo 28 de julio. Se trata de 9 propuestas que en sus distintos matices buscan un cambio del rumbo político de Venezuela. Hoy pretendemos que los venezolanos conozcan las distintas visiones de cada uno de ellos en una dinámica que en forma de debate permita a los 21.620.705 electores tener claro el perfil de quien podría asumir las riendas de Miraflores. Candidato número 1, Javier Bertucci, representante del Partido Cambio, diputado de la Asamblea Nacional y pastor evangélico. Candidato número 2, Antonio Ecarri, representante del Partido Alianza del Lápiz, exconcejal del municipio Chacao y abogado venezolano. Candidato número 3, Benjamín Rauseo, representante del Partido Conde, empresario venezolano, actor y comediante. Candidato número 4, Edmundo González, representante del Partido Mesa de la Unidad Democrática, ex embajador y diplomático venezolano. Candidato número 5, Luis Eduardo Martínez, representante del Partido Acción Democrática, judicializado, diputado de la Asamblea Nacional y rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Candidato número 6, Claudio Fermín, representante del Partido Político Soluciones, ex candidato presidencial y sociólogo. Candidato número 7, Enrique Márquez, representante del Partido Político Centrados en la Gente, ex vicepresidente del Centro Nacional Electoral y exdiputado de la Asamblea Nacional. Candidato número 8, Daniel Ceballos, representante del Partido Político Arepa Digital, exalcalde del municipio San Cristóbal en el estado Táchira y expreso político. Candidato número 9, José Brito, representante del Partido Político Primero Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional y exconcejal del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui. Hemos querido involucrar a los sectores más importantes del país y abordar los temas que mayor preocupación causan en el venezolano. Además, a través de 10 interrogantes, buscaremos que los candidatos se pregunten entre ellos y puedan aclarar uno a uno sus posiciones. Pregunta número 1. ¿Cuál considera usted que es el problema más urgente que enfrenta Venezuela? Cada candidato tiene 1 minuto para responder. Empezamos con el señor Enrique Márquez. El problema más urgente que enfrenta nuestro país tiene que ver con la carencia de Estado de Derecho. No hay reglas del juego absolutamente para nada. Los empresarios tienen una camisa de fuerza impositiva porque el Estado se ha salido de la Constitución en la colocación de hasta 190 impuestos. El ciudadano común no tiene derechos, son violados todos los días. Los políticos no tienen derechos políticos, los partidos están judicializados. Mi propuesta para acabar con ese problema fundamental es la vigencia de la Constitución. Un gobierno que no solo respete la Constitución, sino que atraiga a todo el país al cumplimiento de la Constitución. Esa Constitución, que es muy joven, que es de 1999, no ha sido desarrollada ni ha sido respetada, principalmente en estos últimos 12 años, donde Nicolás Maduro la ha violado cuantas veces ha querido. Son muchos y no podría decirte un área en particular, porque el grado de destrucción es tal que tú tienes que abordar temas políticos, económicos, sociales, de todo tipo, institucionales. Se necesita hacer un gran esfuerzo para volver a poner en marcha al país. Venezuela tiene un problema serio. Yo creo que el peor de todos nuestros problemas es la pobreza y la miseria, porque de ahí se van generando una cantidad de problemas estructurales de los venezolanos. Yo creo que Venezuela tiene riesgo incluso hasta de fragmentarse. Y tú dirías, ¿cómo? Bueno, tú le hubieses preguntado a alguien en el año 2000 que Venezuela se le iba a pagar la industria petrolera y también hubiese saltado de un susto.
pero los países no tocan fondo cuando deciden ir detrás de una crisis. Y Venezuela tiene que salir de la espiral de la crisis. Entonces, ¿qué veo hoy? Bueno, si naciones tan importantes con una cultura legendaria como Corea se dividieron, si Vietnam, que también tenía una cultura legendaria, pues se dividió, pues Venezuela corre el riesgo incluso hasta de fragmentarse. El hambre, el desempleo, los ingresos familiares que no alcanzan. La calidad de vida depende de la capacidad de consumo por una parte de la población y por otra parte depende de la calidad de los servicios. El problema económico, que es tan complejo, que se puede expresar en tasas de interés, en reservas internacionales, en deuda externa, pero todas esas categorías de la economía, el presupuesto nacional, los impuestos municipales, todas esas diversas categorías tienen un rostro humano, que es el salario, que es el ingreso del trabajador. Lo económico. Si nosotros mejoramos la economía, el venezolano va a sentir un empuje hacia un bienestar que hoy no lo tiene. El gran problema que tenemos hoy con el venezolano es que lo que ganan no les alcanza. Lo que ganan está dirigido solamente a la base, que es la alimentación. O sea, un venezolano hoy no puede pensar en comprar ropa. Un venezolano no puede hoy en financiarle una carrera a un hijo. Un venezolano no puede pensar hoy en comprar un vehículo. Cuando te digo un venezolano es que la mayoría, habrá un pequeñito grupo que puede hacerlo, pero un 90% de la población no puede pensar en comprarse un vehículo, no puede comprar tal vez una moto, pero eso no es lo que nosotros le planteamos al país. Le planteamos al país una mejoría que le permita, que le regrese al venezolano su poder adquisitivo. Considero que el problema más urgente que enfrenta Venezuela es la economía. Y frente a esa mala administración, porque no solo se trata de un problema estructural respecto a nuestra situación de producción, se trata de un mal gobierno que ha administrado con corrupción de manera poco transparente los recursos del Estado. Y como hay una frase de un presidente cercano que dice: los recursos alcanzan mientras no se los roben. Porque este es un problema transcomplejo. Cuando es un problema transcomplejo es porque hay muchos elementos y muchos factores. Necesitamos lo que llamamos nosotros la transdisciplinariedad, que es muchas disciplinas para resolver un problema. Creo que aparte de la producción y de la energía, el sector alimentario, los problemas de la producción de alimentos es muy grave. Debemos atacar la alimentación para hacer de una manera muy rápida, hacer y tener una autonomía alimentaria. Eso solamente se logra atendiendo al campo, atendiendo a los micro, medianos y macroempresarios del campo, con ayudas, con asistencia, y en la medida que nosotros podamos ser autónomos en el agro, ya hemos avanzado bastante. El ingreso de cada venezolano, el de que cada familia tenga la posibilidad de vivir decentemente. La economía, indiscutiblemente la economía. Es que de la economía deriva todo. Si nosotros no logramos desmontar el polvorín del candelero político, tanto interno como externo, si nosotros no logramos recomponer precisamente lo que tiene que ver con ese viejo modelo rentista y extractivista en materia petrolera e irnos a una concepción de convertirnos en el gran eje petroquímico de América Latina, si nosotros no logramos eso, si nosotros no logramos hacer alianzas con los que debemos hacer alianzas, porque por ejemplo, yo no creo en las privatizaciones, porque la privatización al final termina siendo el caldo de cultivo para corruptelas. Y el ejemplo, la privatización de Cantebé en el pasado, las empresas básicas de Guayana, prácticamente las vendieron a precio de gallina flaca. Fue un saqueo a la nación. Pero sí creo en las alianzas estratégicas. Venezuela no tiene capacidad con recursos propios para aumentar la capacidad instalada de 4.200.000 barriles de petróleo. Pero sí podemos hacer grandes alianzas. Pero lamentablemente las alianzas que se hacen hoy día son con los grandes amigotes que pululan alrededor del cenáculo que gobierna o de los cenáculos que cogobiernan. Según la encuesta en COVID 2023, el 89% de los hogares venezolanos padecen de inseguridad alimentaria.
La mitad de las familias venezolanas además no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. La segunda pregunta para los candidatos es: ¿cuál sería su plan para mejorar la economía venezolana? Son muchas las cosas que tenemos que arreglar. El tema de los salarios, pensiones dignas para los adultos mayores, facilidades para recomponer las inversiones, para atraer inversiones. El primer paso para mejorar la economía venezolana es sembrar confianza. Hemos tenido muchísima desconfianza, mucha inseguridad. Primero, por las expropiaciones, por las confiscaciones, por las invasiones, por el acoso a la propiedad privada, por los cambios recurrentes, frecuentes en las normas, en las leyes. Esa inseguridad jurídica ha sido terrible. Nosotros buscamos no modelos fracasados, buscamos como referente el modelo noruego, el modelo del Fondo Soberano Noruego. Nosotros lo hemos denominado en Plan B el Fondo Soberano Simón Bolívar. Aquí hay que bajar los impuestos, ¿por qué? Porque yo tengo que estimular la inversión. Pero un paso previo a eso es lograr que haya en Venezuela estabilidad. Donde el Estado, producto del incremento de la actividad petrolera, que a eso vamos, la cotización del trabajador que tiene un buen ingreso y que además ese fondo soberano pueda tener intermediación financiera en mercados globales y nacionales para que no dependa de los vaivenes de la economía, sino que eso esté garantizado. La eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras, la disminución del impuesto al valor agregado, el abatimiento del impuesto sobre la renta, la regulación de las tasas que se cobran en estados y municipios. Eso va a permitir que el empresariado pequeño, mediano y grande y los emprendedores puedan destinar mayor cantidad de recursos para la inversión y para la capitalización de sus empresas. Yo tengo que comenzar a dar estímulos. Primero, bajarle la Santa María al CENIAT. O sea, no puedo tener una política tributaria que no deje, que no lava ni presta la batea. Es decir, tú tienes que tener una política tributaria que incentive el desarrollo, que te permita tener tu propio negocio y que más bien tengas una nueva agencia tributaria que más bien te eduque. Hay una amplia gama de acciones que tenemos que poner en marcha que no sería conveniente mencionar una sola, porque son muchas y todas de gran prioridad. Aquí no podemos decir que hay un elemento que tenemos que tomar como prioritario, porque son muchas las cosas que tenemos que recomponer. De las medidas que vamos a tomar, tenemos pensado primero flexibilizar las monedas. Creo que mientras nosotros ponemos orden en nuestras cuentas, debe circular el dólar, porque de hecho estamos dolarizados y no es legal, tampoco es ilegal, sino simplemente es un hecho. La dolarización no es posible, no se puede dolarizar, no tenemos ni las reservas para dolarizar y si dolarizamos perdemos cualquier cambio de política económica. Yo creo que Venezuela debe tener una moneda estable que se funde y se fondee con recursos venezolanos para que la riqueza se quede en Venezuela. Ya no será desde el Banco Central de Venezuela, sino desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Nosotros mantenemos nuestra soberanía económica sobre nuestra moneda nacional, que por supuesto es el bolívar. Creo también que hay que dar una gran discusión para que esto tenga confianza y sea un acuerdo, un convenio de nuestra sociedad respecto a esta nueva moneda, que en mi opinión debe ser digital, debe estar acompañada de una estructura de billeteras y de tecnología Web3 y criptomonedas para los venezolanos. ¿Qué queremos nosotros? Que el dólar circule, que el euro circule y que sea la gente la que determine en qué moneda desea hacer sus transacciones. Y el dólar, que es la moneda de circulación mayoritaria, pues sencillamente es una moneda incompleta para el venezolano. No cobra en dólares y tiene que gastar en dólares. Cobra en bolívares y tiene que gastar en dólares. Creo firmemente que hay que buscar no, ya existe en la Constitución la autonomía del Banco Central de Venezuela y que sea el Banco Central de Venezuela el que fije las políticas monetarias y no el gobierno de turno. Nosotros vamos a abrir la
economía totalmente en función de mover el aparato productivo, generar empleo, activar el crédito a través de la disminución del encaje legal. No lo disminuiremos todo, es imposible porque podríamos generar mucha inflación, pero vamos a reducirlo de un 73 que está ahorita a un 60% y con eso vamos a exigir la presencia del crédito. Lo otro que tenemos que hacer es levantar cualquier tipo de control de cambio. No puedes tener control sobre la moneda. La Federación Médica Venezolana denunció que más de 42.000 médicos han abandonado los hospitales debido a la crisis sanitaria de Venezuela. La tercera pregunta es, ¿cuál es su plan para el sector salud? Lo otro es la emergencia en el sector salud. Yo necesito cuanto antes darle condiciones mínimas de salud a nuestros abuelos y a los enfermos crónicos de Venezuela. ¿Tú te imaginas lo que es, como ha sucedido y como hemos tenido conocimiento, de una persona que va a buscar atención médica y va de hospital en hospital no encontrando ayuda para su situación? Yo de verdad deploro que haya 4 o 5 sistemas de salud y al final uno no funciona. Donde tiene que llevar gasa para que le tomen un punto, donde tiene que llevar pastillas para que le baje la tensión, donde tienen que buscar elementos mínimos de subsistencia. Claro. Lo primero que debemos hacer desde el sector público es darle prioridad a las necesidades del sector salud. Hoy los hospitales del país tienen que competir con 42 ministerios más, con 6 vicepresidencias, con 800 empresas del Estado. El modelo de salud en Venezuela hay que cambiarlo, evidentemente. Lo que tenemos es un modelo fracasado y ahí lo divido en dos grandes áreas. El modelo de la seguridad social y el modelo de la prestación de la salud. Los gobernadores tienen 25, 30 directores en su gabinete regional. Bueno, todo ese bosque burocrático atenta contra la salud, porque en vez de destinar de manera prioritaria una gruesa cantidad de recursos para los hospitales y para la salud, esos recursos se atomizan, se multiplican en pequeñas boronitas y no queda nada para la salud. Entonces todo esto está en el suelo y eso es lo que tenemos que lograr, una recomposición del Sistema Nacional de Salud. Al final yo quiero que veamos, primero que unifiquemos el sistema de salud en Venezuela. Y nosotros podamos retrotraernos algunos años, a lo mejor los más jóvenes no lo recuerdan, que era el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para la salud y para la educación, nosotros proponemos la creación, o yo propongo la creación de sendos fondos, es decir, par de fondos o 2 fondos especiales. Donde se cotizaba, donde te daban una tarjeta y tú tenías autoridad moral para decir, yo reclamo excelente atención porque yo cotizo aquí. No solamente que cotizo, que cuando salías hasta el medicamento lo tenías. Nosotros estamos planteando, en el caso del sector salud, incrementar los recursos asignados en el presupuesto nacional para dar prioridad a lo que se denomina la medicina preventiva. Y eso pasa por adecuada dotación, infraestructura y equipamiento para dispensarios, medicatura y centros de salud. La creación de fondos que sean administrados por el gremio, no por el gobierno. Que los fondos sean administrados por el gremio y como fondos pueden recibir donaciones, no solamente del Estado. Nosotros proponemos el sistema de salud más avanzado. Hay que modernizar y relanzar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Son maquinarias que se quedaron en el pasado, ya no están al orden de las apps, de las aplicaciones. Lo primero que haremos como presidente de la República en esa materia es descentralizar el sector salud y no descentralizar y olvidarnos de eso. Descentralizar, entregarle competencia a gobernadores y alcaldes, no solo en salud, en muchas otras áreas, pero también entregarles los recursos. Esto se privatizó y frente a eso es construir una política de descentralización en donde los municipios, las regiones tengan la capacidad de generar esta estructura de bienestar y que la salud esté a disposición de todos los venezolanos, porque yo creo en un sistema de salud amplio, incluyente, público, en donde cada venezolano pueda ser atendido con calidad. Yo creo mucho en la descentralización
Y yo creo en la buena administración cuando el poder del ciudadano está más cerca de esa resolución de problemas. Yo creo, por supuesto, en la descentralización de hospitales, en la descentralización de todo el sistema de barrio adentro. Nosotros proponemos telemedicina, sustituir los barrios adentro, que adentro no tienen nada, por centro de asistencia médica primaria, construir o remodelar, o las dos cosas, remodelar, modernizar, construir nuevos ambulatorios y tener muchos hospitales universitarios que sirvan de estudio, que sirvan de investigación y desarrollo. Nosotros no regatearemos a gobernaciones y alcaldías los recursos que les son propios de situado constitucional o aquellos que les son propios para poder invertir en salud, en educación, en carreteras. Nosotros no creemos que en el manejo todopoderoso del Estado central esté la solución para nuestro país. Al contrario, vamos a exigirle a gobernadores y alcaldes que se ocupen de sus competencias y se las transferiremos. Hace 2 semanas hicimos una encuesta en mis redes sociales sobre cuál es el principal problema que los venezolanos ven en los políticos. Las opciones fueron falta de confianza, corrupción, polarización y pésima gestión. La corrupción para los venezolanos que votaron en la encuesta es el problema más persistente de nuestro país, con un 64%. Nosotros le hicimos la pregunta a los candidatos: ¿usted va a comprometerse a investigar y sancionar a los corruptos incluso si pertenecen a su partido o círculo más cercano? Hoy tienes a PDVSA como el mayor ejemplo de corrupción del mal gobierno de Nicolás Maduro, y tienes a un nuevo ministro diciendo que la data de PDVSA es confidencial. Pero se acaban de robar 21.000 millones. Ha habido tantos escándalos de corrupción en el presente gobierno, tantos, pero tantos, sopotoscientos. Bueno, 5 presidentes de PDVSA, 4 presos, 1 huyendo. Que ni siquiera sabemos cómo se los robaron, y el nuevo ministro plantea una caja negra para PDVSA. Entonces, si usamos tecnología Web 3, si hacemos de nuestra industria petrolera transparente, esto va a permitir que todos veamos las operaciones. Aquí hubo gente que robó en Cisco, que robó en Monómero, que convirtió la ayuda humanitaria en un gran negocio a través de los implementadores, y no hay el primer preso. Hoy tenemos desde hace ya 25 años un gobierno monopartidista de un solo partido. Un gobierno en el que el contralor es empleado del que administra, del que tiene que ser controlado. No hay autonomía de poderes. El problema de la corrupción en Venezuela es que se volvió una cultura, y eso es gravísimo. Entonces, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Primero, yo tengo que tener un gobierno abierto. El tema de la corrupción yo lo abordaría con varias aristas de políticas públicas. La primera, yo rescataría una vieja tradición republicana en la cual el Contralor General de la República debe pertenecer al bando contrario en la política que el presidente de la República. El gobierno abierto, ¿qué es? Es abrir las cuentas del Estado. Es que tú, por medio de una aplicación, inclusive digital, puedas tener acceso hasta de cuántos buques está sacando petróleo de Venezuela. Es decir, que los venezolanos tengamos acceso a todo. Si en la medida en que los gobiernos sean más abiertos, evidentemente la corrupción baja. Es necesario volver al control previo en la administración pública. Es indispensable pasar a las licitaciones públicas para cualquier tipo de contratación. Es fundamental garantizar que los órganos controladores tengan la autonomía necesaria para supervisar los gastos y la ejecución del presupuesto nacional. El auditor debe ser alguien distinto de quien administra. Bueno, lo primero que nosotros vamos a lograr con un gobierno de integración es que la decisión sobre las finanzas y sobre el manejo presupuestario y sobre el contrato de obras públicas y sobre los depósitos bancarios no sean decisiones privadas, sino que son decisiones que van a estar compartidas por distintos sectores, además del partido que gane las elecciones. El Poder Ejecutivo está diseñado como poder independiente para denunciar la corrupción. Número 2, propiciar
todas las pruebas que requiera el Poder Judicial para que aplique todo el peso de la justicia a los corruptos. Y también es indispensable, pero a veces me atrevo a colocarlo en la cabeza de la lista, que los funcionarios públicos reciban una remuneración adecuada, con viceministros, ministros, recibiendo salarios de hambre, con funcionarios que manejan millones y millones, ganando poco más de 20, 30, 40, 50 dólares mensuales. La corrupción es un problema que yo lo comparo con el narcotráfico. Es tan peligroso y tan dañino para la sociedad como el narcotráfico. Es muy difícil lograr pulcritud en la administración pública. No estoy justificando a los corruptos. Lo que estoy señalando es que en cualquier país del mundo, entre ellos los varios que yo he estudiado fuera, un funcionario público bien pagado, bien motivado, bien supervisado y además formado en valores y capacitado suficientemente, no se va a corromper. Por supuesto que sí. Esa va a ser uno de los ejes fundamentales de nuestra acción de gobierno. Aquí la corrupción no será permitida y la lucharemos sin cuartel. Aquí hay que tener un corruptómetro y de verdad ser implacable con la corrupción. Y de haber corrupción, que esa corrupción sea castigada y que esa corrupción tenga consecuencias y que tengamos un sistema de Contraloría y que tengamos un sistema de justicia que permita castigar este tipo de actividades que son contrarias al bienestar del país y contrarias a la honestidad. La corrupción para nosotros va a ser investigada a manera de delito y debe ser conocido por todo el mundo quién es el corrupto y señalado, porque esa persona es un peligro para la sociedad. Si nos corresponde o nos toca construir una cárcel especial solo para corruptos, lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a respetar los derechos y los debidos procesos, pero el Poder Ejecutivo puede propiciar una cárcel para corruptos para que sepan. No los voy a meter con los asesinos, pero van a tener que pagar cárcel por los actos de corrupción que cometan en el país. Mi gobierno va a estar excesivamente vigilado. Y va a estar vigilado porque la Contraloría General de la República va a estar en manos del gobierno todavía, hasta que se designen nuevos poderes públicos, que yo no quisiera que el Contralor General, es más, déjame decir, yo tengo la propuesta de que el Contralor General de la República, que está vacante, deba ser elegido popularmente. Yo buscaría combatir la corrupción desde su raíz. En este caso, yo propiciaré que en el pensum de estudio de las escuelas se incluya un tema sobre la administración pública y la responsabilidad del ciudadano, para educar a nuestros niños en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo firmaría de inmediato un acuerdo, por ejemplo, con Transparencia Venezuela, con Transparencia Internacional, para que me ayuden a revisar los procesos de tomas de decisiones para eliminar la oscuridad y la discrecionalidad de los funcionarios. Ahora, para conocer el plan inmediato de cada candidato, preguntamos: ¿cuál sería la medida más urgente si usted es elegido como presidente de la República el próximo 28 de julio del 2024? La medida inmediata debe ser atender a la gente. La reconciliación de los venezolanos. La primera medida que tomaría tendría que ver con los trabajadores venezolanos. Aquí hay un proceso acelerado de bonificación del salario que le ha negado la posibilidad a los trabajadores de contar con sus prestaciones sociales que están garantizadas en la Constitución y en la Ley del Trabajo. Lo he dicho una y otra vez, mi medida más inmediata el primer día es decretar un aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. De sueldos, no de bonificaciones. Lo primero que tenemos que hacer, un gobierno serio como el que vamos a hacer, es decirle a los capitales, vengan a invertir porque aquí hay seguridad jurídica. Hemos calculado a partir de una serie de reuniones de trabajo que se hizo con el llamado Foro del Diálogo Tripartita Social y con la participación de expertos de la OIT, que el salario de arranque de los venezolanos debería ser un mínimo del equivalente a $300 americanos. Venezuela necesita otra política, es de integración, de reconciliación. Así que la primera medida, la que necesitamos los venezolanos, que tiene un efecto en la confianza, que tiene un efecto en la economía, que tiene un efecto en bajar la conflictividad política que es tan dañina,
como las pésimas políticas económicas. Bueno, la primera es que llamar a un gran pacto de Estado a todos los sectores de la vida nacional, porque tú no estás eligiendo un caudillo, ni estás eligiendo a un rey, un soberano, como lo había en la Edad Media, sino estás eligiendo al jefe del Poder Ejecutivo. La primera medida será un gobierno de integración de amplitud, donde estén presentes los factores reales de la producción, el capital, el trabajo y el conocimiento. La primera emergencia es la emergencia social, por la gravísima situación que están padeciendo los más vulnerables, que son los niños y los abuelos venezolanos. Yo crearía comedores en todas las escuelas venezolanas para garantizar que los niños, escolarizados o no, puedan comer y puedan desayunar, almorzar y merendar. Creo que lo más inmediato sería que PDVSA fuese dirigida con transparencia, porque recuperar la economía y resolver los problemas de la gente va a requerir de unos recursos que tenemos allí en la industria petrolera. Y si esto se gestiona de manera transparente, podrá alcanzar para la mayoría de los venezolanos. La medida inmediata es el 29, el Consejo Consultivo para discutir el plan económico que se nos viene para Venezuela. Inmediatamente lo que hay que hacer es reducción del Estado. Inmediatamente. Hay que empezar a reducir el Estado gigante que tenemos. Inmediatamente, a las horas del anuncio del Consejo Nacional Electoral, convocar a los 9 restantes candidatos, los 8 que participaron y el candidato saliente presidente, a decirles, señores, vamos a sentarnos. Yo no soy dueño de la verdad. Aquí tenemos que traigan todos los equipos económicos. Mientras tengamos un Estado más pequeño y eficiente, tendremos una economía mucho más manejable y el Estado debe convertirse en un regulador, supervisor y no en un controlador de la economía. Cedemos el turno de las preguntas a representantes de los gremios y a los venezolanos de a pie, quienes toman palabra para dirigirse a los candidatos. Tengo la siguiente pregunta al candidato Edmundo González. ¿Cuál sería la figura jurídica que adoptaría para la inmediata liberación de los presos políticos? Eso lo están analizando los expertos que tenemos en ese ámbito. Hay varias opciones, desde leyes de perdón, acciones que van como las que se hicieron en países como en Argentina, con leyes de punto final, nunca más, en fin. Sí estamos trabajando muy de cerca para lograr justicia y que esa justicia sea la manera de resarcir las cosas que se han complicado y se les han puesto. Yo me reuní con ellos, con los familiares de los presos políticos. Creo que una de ellas estaba allí y estuvimos conversando mucho sobre estos temas. Mi pregunta es por el candidato Benjamín Rausejo. Conde, te pregunto, tenemos 25 años pasando por cosas terribles y por fin se logró una unidad. Y vienes tú y te lanzas solito sabiendo que no tienes chance. Entonces dime tú, ¿pudo más el ego que el amor por Venezuela? Yo no siento que estoy dividiendo votos en Venezuela. Yo lo que he venido diciendo que ni el bloque oficialista del señor Maduro representan la solución para Venezuela, ni el bloque de los candidatos de los partidos de tradición política son la solución para Venezuela. Mi proyecto es distinto, mi pensamiento es distinto, es una Venezuela posible. Y entonces yo lo que les digo a todos, los que pensamos diferente, tenemos derecho a jugar con nuestra propia camiseta, con nuestro propio color. Le pregunto a Luis Eduardo Martínez, si los ciudadanos eligieron democráticamente un candidato único, ¿por qué él va solo y no acompaña a los ciudadanos en ese esfuerzo? Porque la Constitución venezolana y la democracia en cualquier país del mundo da libertad a los electores a que seleccionen entre varias opciones. Eso es absolutamente normal. Yo siempre que estoy por el este caraqueño y veo al señor con su papagayo me emociono, pero le digo lo siguiente a él y a todos. Los venezolanos tenemos que tener la capacidad de escoger entre las varias opciones que existen, el mejor, el que deciden, y el que decida darle todo el apoyo. Pero la pluralidad es un hecho fundamental en cualquier democracia en el mundo.
Me gustaría preguntarle al candidato Claudio Fermín si después de su participación en la elección de Barinas se ha señalado el hecho de que usted tiene una participación comprometida con el gobierno. ¿Esto efectivamente es verdad? ¿Esto se genera a partir de ciertas matrices de opinión de la opinión pública? Yo tengo 25 años de oposición al chavismo, distinto del licenciado Evans, que fue promotor del chavismo, elector del chavismo y propagandista de Chávez. Yo he sido un claro opositor a este gobierno. Yo lo que no he sido es golpista, ni difamador, ni propago guerra sucia. Yo mantengo una posición de cambio político. Yo mantengo una posición de diferenciación. Y soy diferente no solo del gobierno, que ha tenido 25 años de muy precarios resultados, sino que soy distinto del otro extremo que engañó al país con la abstención. Le hizo creer a los abstencionistas que ellos eran honestos y que votar era un delito, que votar era un acto de corrupción, y se convirtieron en la llave secreta del continuismo chavista al plantear la abstención. Así que siendo yo un activista político distinto del chavismo, como lo fue Evans, y distinto de esta extrema derecha, mi candidatura tiene una autonomía funcional y tiene una autonomía ética y política. Antonio Carri, ¿qué piensa hacer con el tema de la gasolina que nos está causando un gran problema a todos los venezolanos? El tema de la gasolina tiene que ver con dos cosas. La primera, la generación del producto. No puede ser que el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, pues evidentemente no tenga gasolina. Eso es un pecado de Dios. Esa ecuación tampoco funciona. Entonces, evidentemente tenemos además el parque refinador. Pero tú puedes creer que hay colas de gasolina al lado del segundo parque refinador más grande del mundo, que es el complejo de refinador de Paraguaná. Es el segundo más grande del mundo. Eso no puede ser. Entonces, evidentemente que hay que buscar ahora inversión, porque PDVSA está quebrada, y hay que buscar inversión. Yo no es que quiero, ay, acá arriba vamos a privatizar la refinería de Amuay o de Cardón. Yo, pues no, yo no voy lo que sí me voy a buscar son unos socios estratégicos, porque al final vamos a tener una gasolina que puede tener un precio internacional perfectamente, pero yo lo que quiero es que ese motorizado tenga un empleo digno, que ya no tenga ese empleo informal, que pueda tener su propio negocio, que pueda tener sus propios ingresos para que pueda pagar la gasolina que quiera. Quisiera hacerle una pregunta al candidato Daniel Ceballos, cómo él pretende renovar o mejorar los sueldos para volver al trabajo formal. Si el nuevo gobierno permite que tengamos a millones de venezolanos tomando decisiones sobre los asuntos del Estado y a dónde se dirigen los recursos que generamos como país, como Estado o también con alianzas con privados y cómo empezamos entre todos a tomar decisiones respecto a eso que va a ingresar o que vamos a producir en Venezuela. Yo estoy seguro que vamos a tener mucho trabajo formal, bien pago, y que además sea cada venezolano responsable de este buen vivir. Candidato José Brito, ¿podría proporcionarnos más detalles sobre las medidas y estrategias específicas de su Plan B para garantizar a los venezolanos atención de calidad oportuna y segura? Amiga, el Plan B es volver seguramente a lo que tú recuerdas, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la tarjeta de salud, unificar el sistema de salud. A lo mejor pertenece al sistema de salud que depende del Ministerio de Salud, pero hay un sistema que depende, y esto es insólito, hay un sistema que dependía de los cubanos y otro sistema que dependía de las estructuras regionales, no, un solo sistema de salud. Bueno, unificado, desde la atención en el barrio, desde la atención del médico familiar, desde la atención del médico integral comunitario, desde la atención del médico que está en los ambulatorios y desde la atención de los especialistas que están en el hospital. Un solo nivel de atención. La pregunta que tengo para el señor Bertucci es la siguiente. Es conocido por los estudios que niños, niñas, adolescentes y adultos tempranos, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex e hijos de parejas del mismo sexo sufren bullying, acoso y deserción escolar e intención de suicidio debido a ese acoso. La pregunta concreta es, ¿qué política pública establecería
que existe prácticamente en todos los países para proteger a esos niños, niñas contra el bullying, contra el abuso y contra la deserción escolar. Yo siempre, no solamente como ciudadano, sino como pastor, he tenido muchísimo respeto a todas las ideologías y a todas las formas de pensamiento. El hecho de que yo tenga valores cristianos y tenga formación en ese sentido y forme también, o soy un formador en ese sentido, no me lleva ni me empuja a ser irrespetuoso y mucho menos ofensivo con las personas que puedan tener alguna inclinación sexual diferente. Yo estoy en contra de lo que es el bullying, de lo que es la ofensa y toda esta clase de persecución irracional que se le da a alguien diferente. Yo creo que bajo el esquema del respeto yo generaría leyes que prohíban y que no solamente prohíban, sino que sancionen, si es necesario, con multa y en el peor de los casos con cárcel a cualquiera que o acose, ofenda o humille a cualquier persona porque no tiene la misma línea, ideología o inclinación sexual. Candidato Enrique Márquez, si quedara usted electo como presidente de Venezuela, ¿cuál sería la principal medida que tomaría para recuperar el funcionamiento de las escuelas públicas del país? Es una pregunta que me gusta mucho porque lo he pensado mucho. Lo primero es formar maestros y recuperar escuelas. No hay maestros en Venezuela. He dicho la cifra y la repito. Hay un déficit de 300.000 maestros. Y los maestros, ¿por qué no están en las escuelas? Porque están mal pagados. Porque ser maestro no paga. Es más, cuando usted va al IUPEL, al Instituto Pedagógico, se da cuenta que no hay muchachos estudiando para ser maestros. Porque no hay estímulo para ser maestro. Entonces, uno, formación acelerada. Ya se vivió en Venezuela, cuando en Venezuela se vivió el boom educativo, al final de la dictadura, que es de Pérez Jiménez, que se tuvo que multiplicar la educación por todos lados, se formaron cientos de miles de maestros y lo hicimos en tiempo récord. Aquí también eso requerirá la unidad nacional para que en poco tiempo tengamos maestros en las escuelas de nuevo. No solamente formarlos, sino ofrecerles el sueldo necesario para que puedan vivir dignamente. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 7 millones de venezolanos han salido del país buscando protección y una vida mejor. Le preguntamos a los candidatos cuál es su mensaje y su propuesta para la diáspora venezolana. Que aquí los espera un país que necesita de ellos, que necesita que vengan con sus experiencias y que acá podamos reconstruir el país entre todos. Irse es una necesidad. Y yo sí soy muy empático con esto, porque se trata de entender que los jóvenes que abandonan nuestra tierra lo hacen buscando oportunidades. ¿Qué significa esto? Generar entonces oportunidades dentro del país para que nuestros jóvenes y nuestras familias no se sigan yendo. Entonces, atender la diáspora afuera adecuadamente y tratar de frenar que no se siga yendo más personas y al contrario, estimular el retorno sobre todo de personal muy calificado que se nos ha ido en petróleo, en economía, en siderúrgica, en educación. Tú me dices, ¿qué le ofrecemos nosotros? No, aquí van a estar las puertas abiertas para que ellos vengan. Debe haber una política de regreso, que pueda regresar su familia con sus enseres y que cuando lleguen aquí, el Estado a través de la banca le brinde un crédito para que él comience de nuevo y arranque con su experiencia un emprendimiento, pero que la gente no llegue aquí en el aire. Yo tengo que darle condiciones a esa madre venezolana que está en Perú, que está en Ecuador o que está en Colombia y que tiene que regresar aquí. Por supuesto que tengo que darle condiciones. La primera condición que debo darle es confianza. Es decir, yo les genero confianza económica, les doy las condiciones sociales, evidentemente la gente va a venir. O sea, no va a ser porque yo se los pida de rodillas que vengan. Ellos van a ver si yo les genero las condiciones y las llamadas no las va a hacer el presidente. Las llamadas las van a hacer las madres venezolanas que le van a decir a sus hijos, vénganse de vuelta a su país porque aquí hay condiciones y ya usted aquí puede vivir tranquilo. Yo no puedo solicitarle a los venezolanos que se fueron que regresen a menos que yo le ofrezca una economía
que pueda permitir que ellos desarrollen sus sueños en su país. Y eso es un compromiso que tenemos con la diáspora, con todos esos cerebros que se nos fueron, porque no solamente son personas, son intelectos, profesionales, jóvenes en su mayoría, que decidieron dejar el país para buscar una mejor, digamos, oportunidad en otro país. El que está allá, su primer pensamiento al levantarse se llama Venezuela. Y los que estamos aquí, ya no queremos más un 31 de diciembre con un teléfono aquí, bueno, y una pantalla compartida. Un hijo en una parte del país y otro hijo en otra parte del país, de otra parte fuera del país. De tal manera que nosotros no queremos más eso. Queremos que el volver a casa no sea un eslogan. Que al volver a casa no sea solo ese tema extraordinario de Cáceres, que cada vez que lo escuchamos nos corren lágrimas por las mejillas. Que cada vez que en esos recorridos por la Venezuela profunda decimos, tus hijos volverán a casa, cantidad de mujeres y hombres están llorando en las concentraciones, en las manifestaciones. Mi mensaje para las personas, para la gente venezolanos, venezolanas que se fueron, es de aquí hay un país que aguarda por ellos. Pienso, por ejemplo, en lo económico. Si alguien hoy está en otro país teniendo un buen sueldo, hay que construir un buen sueldo en Venezuela para que esa persona diga, bueno, quizás es lo mismo, pero es Venezuela. Allá voy a estar con mi familia. Proponerle a quienes se fueron a buscar algo mejor no es fácil. Tendremos que hacernos a la idea de que muchos venezolanos se van a quedar en otros países. Proponerle a quienes les ha ido mal, que son muchos, tampoco es fácil, porque es invitarles a regresar a un sitio lleno de incertidumbre. De tal manera que lejos de propuestas abstractas, lo que nosotros tenemos que hacer, quienes sufrimos y combatimos y luchamos aquí, y estamos pendientes de quienes están afuera, y estamos pendientes de que más nadie se nos vaya, es reconstruir la economía. Nosotros tenemos la obligación de garantizarle una mejora en la economía. Todo termina girando alrededor de la economía, porque los que se han ido, la gran mayoría, por no decir todo, ha sido por la falta de oportunidades. Si mejora la economía, si hay empleos de calidad, si hay oportunidades para los más jóvenes, los que aún quedan en Venezuela no se marcharán, pero los otros terminarán regresando porque tenemos infinidad de testimonios de las dificultades que pasan nuestros muchachos y muchachas en el extranjero. La octava pregunta para los candidatos es: ¿qué medidas específicas tomaría en el contexto de las relaciones internacionales? Bueno, fíjate, en materia de política exterior, aquí hay dos vertientes. Una primera vertiente que es la política de integración, la política económica, que también la política de incentivos a la inversión y la geopolítica. Mira, yo soy de los que piensa que Venezuela no está en condiciones de pelearse con ningún país del mundo y que las relaciones con los países del mundo tienen que ser abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa lo que yo piense, si soy de derecha, si soy de izquierda o si soy de centro, necesitamos las mejores relaciones con todos los países del mundo. Venezuela no tiene acceso a la banca internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. No tiene acceso Venezuela ni siquiera a su propio dinero en el Fondo Monetario Internacional, a los derechos de giro. Tenemos que reingresar a los mecanismos de integración. Ahí está, podemos rescatar el Pacto Andino, lo que fue los acuerdos de integración andina, son demasiado importantes. Que Venezuela debe pasar de ese país que se peleó y que se enfrentó con el mundo por razones ideológicas a un país que prospera y que permite las mejores relaciones con todo el mundo y que cree en la, por supuesto, soberanía y practica la soberanía al punto de que llega hasta donde está cada venezolano. Yo creo que hay que tener profundo respeto sobre nuestra patria, sobre nuestro país, sobre Venezuela, pero también profundo respeto, imponer ese respeto. Es decir, las mejores relaciones con todos, pero en el marco del respeto. Mientras Venezuela solo tenga relaciones con un número restringido de países, será frágil en el contexto internacional. No puede haber un nuevo gobierno de una nueva Venezuela que se ampare en la política internacional de otro país para poder justificar su mal gobierno, su corrupción, su incapacidad.
la soberanía pareciera que se mide, depende del cristal con que lo mire. Es decir, a veces ceder ante, por ejemplo, Cuba, eso no es una pérdida de la soberanía. Algunos temas que son sensibles, como otros, ceder ante los Estados Unidos, eso no es perder la soberanía. Es decir, depende con el cristal con que se le mire. Yo creo que más que la soberanía, lo que tenemos es que apuntar que no somos un país en minusvalía con los demás, sino que tenemos tanta fuerza como nuestros vecinos. Nosotros no necesitamos ni limosnas, ni ayudas humanitarias. Nosotros podemos salir de esto adelante. Necesitamos dinero fresco. ¿A quién se lo vamos a pedir? Al que nos ofrezca mejores intereses y mejores condiciones de pago. Necesitamos ayuda humanitaria, sí. Vamos a permitir que entre la ONU, vamos a permitir que entre la Unión Europea. Nosotros haríamos todo lo necesario para que Venezuela sea una nación verdaderamente soberana, libre, plural, democrática, pero eso pasa también por la necesaria vinculación con las distintas naciones del mundo. Venezuela tiene que reinsertarse en el escenario internacional. Pero también me da mucha vergüenza que prácticamente nosotros estuviéramos regalando petróleo a otras naciones, aun cuando nosotros tenemos un altísimo sentido de la humanidad, de la solidaridad, pero caramba, entre la solidaridad foránea y la solidaridad interna, me quedo primero con la solidaridad interna. Corrijo mis problemas en casa para ir a atender, socorrer los problemas afuera. Nosotros necesitamos las relaciones con Rusia, con China, con Cuba, con Irán, que han sido una especie de salvavidas en estos momentos de bloqueo, y necesitamos con mucha urgencia y de manera prioritaria buenas relaciones con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, con Japón, con España, con Italia. Venezuela necesita tener relaciones internacionales amplias, positivas, constructivas con todos los países. Nunca el país ha estado tan de rodillas con los norteamericanos como está ahorita. Maduro se llena la boca diciendo que el imperio, que no lo deja gobernar, que el imperio, que es su enemigo. Y resulta ser que ahorita Maduro le acaba de entregar el control casi completo de la industria petrolera a los norteamericanos, presionado por las sanciones. Mucha gente me ha preguntado de las relaciones con Cuba. Para mí Cuba es un país tan importante como es los Estados Unidos, como es Japón, como es China, como es Rusia, como es Israel. Lo que falta es que Maduro coloque un gringo de presidente PDVSA. Eso es lo único que falta. Pero aparte de eso, nosotros sí creemos que el rescate de la soberanía tiene que ver con el reconocimiento que estamos en un mundo multipolar. Pero sin duda alguna, entendernos con todos de la misma manera, sin ideología. Tendría una relación con Estados Unidos de acercamiento, pero eso sí, de mucho respeto y de igualdad en sentido económico. Yo no me voy a comparar ni igualar a Estados Unidos como potencia militar, sería fantástico llegarlo a pensar, pero sí puedo igualarme en relaciones de respeto. Estados Unidos ha sido nuestro aliado tradicional, nuestro socio tradicional durante muchos años. No hay ninguna razón para la cual esa disputa continúe. El pueblo venezolano y el pueblo norteamericano están llamados a volver a entenderse. Si a los Estados Unidos les interesa a Venezuela como negocio, a nosotros nos interesa a Estados Unidos como cliente. Y no solo Estados Unidos, te estoy hablando de Japón, de China, de Rusia. Todo el que quiera invertir, la Unión Europea, toda que quiera invertir en un negocio, ganar uno y ganar otro, todos son bienvenidos. Yo revisaría esa relación con Cuba y revisaría las relaciones que tenemos con todos los países donde Venezuela esté siendo o esté yendo en condiciones negativas o de relaciones inferiores con estos países. Y en el caso de Cuba, Rusia, Corea del Norte y toda esta idea de un mundo que se quedó en el siglo XIX no forma parte de la visión que yo quisiera compartir con los venezolanos. Y hay que establecer relaciones con todo el mundo. Yo no puedo asfixiar al pueblo de Cuba tampoco. Y tenemos que mantener algún tipo de relación. Por supuesto, hay que replantear algunos acuerdos. Relaciones con Cuba armónicas las tendría, solo que tendría que pagar el petróleo que le estamos enviando y la gasolina que le estamos enviando. Es decir, que tendría una relación con Venezuela igual que la debe tener cualquier otro país. En Venezuela se regaló mucho petróleo.
En este bloque, los candidatos se preguntan entre sí. Mi pregunta va para Benjamín Rauseo. De no resultar electo el 28 de julio como presidente de la República, ¿en qué área le gustaría participar como venezolano para echar para adelante el país? Cuando tú participas en una elección democrática, puedes ganar o puedes perder. Tal como lo plantea el candidato Enrique Márquez, el área en que me gustaría colaborar es entregando todos mis proyectos sin egoísmo al próximo presidente y ayudarlo a que esos proyectos que son de la Venezuela posible, de la Venezuela de primer mundo, y ojalá que lo pueda ejecutar él. Mi pregunta es para el señor Claudio Fermín. Excelentísimo Claudio, hace pocos días hice circular un documento de un acuerdo de cambio en paz con varios puntos, entre los cuales destacan respeto a los resultados electorales, respeto en la campaña entre los candidatos, plantearle al país ideas frescas, nuevas, ideas realizables. También planteo volver a las dos cámaras en la Asamblea Nacional, el extinto Congreso. Planteo eliminar la reelección indefinida. Planteo la figura del senador vitalicio. Y mi pregunta es, si está de acuerdo con todo esto que yo planteo, con el fin de pasar la página, y si es posible que podamos firmarlo todos los candidatos a manera de compromiso antes del 28 de julio. Qué bueno que Rauseo hace esa propuesta. Yo he venido desarrollando una política de altura. Celebro esa propuesta. En mi campaña hay propuestas, en mi campaña hay definición de soluciones. En mi campaña no hay ofensas, no hay descalificaciones. Lamento las conductas segregacionistas, las conductas excluyentes, pero estoy completamente de acuerdo con que se haga una campaña, ya queda poco, una campaña de altura. Lamentablemente, quienes se han ido por los caminos del extremismo no volverán, como dicen desde el gobierno, o los meteré presos a todos, como ha dicho María Corina Machado. Bueno, no son buenos auspicios de entendimiento. Lamento muchísimo y hago votos por esa campaña de altura que Rauseo propone. Mi pregunta va dirigida a Luis Eduardo Martínez. El doctor Luis Eduardo Martínez es respaldado, entre otros, por los partidos Acción Democrática y COPEI. Ambos partidos tienen hoy diputados que los representan en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de decretar amnistías. La Asamblea puede decretar amnistías. Y los diputados que respaldan al candidato Luis Eduardo Martínez están de diputados principales, tienen plena vigencia. ¿Por qué no han propuesto una ley de amnistía para liberar a los presos políticos? La amnistía fue aprobada por la Asamblea Nacional hace unos años atrás y el Ejecutivo Nacional no la implementó. Es una ley que está allí y que lamentablemente, como otros órganos del Estado venezolano, la Asamblea está en minusvalía frente al Ejecutivo Nacional. Una de las cosas que yo he venido reiterando es la necesidad de autonomía total de los poderes públicos. Así que esa ley, querido Claudio, existe. Entiendo que tiene muchos años fuera del Parlamento, pero fue aprobada en su oportunidad, pero lamentablemente no ha sido puesta en práctica. Si no recuerdo mal, fue aprobada en los primeros meses del año 2015. Mi pregunta, hermano José Brito, a quien quiero tanto, es ¿qué vamos a hacer juntos? Yo como presidente de la República y tú como gobernador de Anzoátegui por esa hermosa tierra oriental en los próximos años. Y viceversa, cuando probablemente sea gobernador de Aragua y yo presidente de la República. Bueno, ser eficientes y darle una oportunidad a Venezuela, a cada estado de Venezuela, de bienestar y de progreso, pero de verdad. Y sobre todo algo importante, Luis Eduardo, siempre hablar desde el corazón para la razón. Mi pregunta va dirigida al candidato Javier Bertucci. Javier, ¿cómo estás? Saludos. Cuando nos convocaron al Consejo Nacional Electoral para firmar un acuerdo por la paz, recuerdas que inclusive una rectora se molestó porque dijo que yo rompí el protocolo, pero no estaba para complacer actos protocolares, sino para hablar del país. En ese momento tomé el micrófono y dije
que más importante que firmar ese acuerdo era que nos viéramos la cara. Los 8 candidatos que estuvimos allí, tú y yo y todos los que estuvimos, y los 2 que faltaron, y podamos hacer el primer consejo consultivo para debatir el tema esencial en el país, el tema económico, y que hablemos del tema político, del tema social. En el tema político, evidentemente, de un gran acuerdo para la reconciliación, para el perdón y para el reencuentro. Hay mucho por qué pedir perdón a este país y hay mucho por qué perdonar. Y por supuesto, atender ese gran tejido social. Pero fundamentalmente, que tus equipos económicos, nuestros equipos económicos, los equipos económicos de todos, podamos debatir el modelo económico para sacar a Venezuela de este ostracismo. ¿Estás de acuerdo con que el 29 nos veamos la cara? Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que el momento de las elecciones es visceral. Es un momento de emociones, es un momento de decir cosas, algunos de hacer ofertas que nunca pueden cumplir, pero en cualquier caso es un momento que difiere. Después del 28 de julio habrá un presidente electo que tomará las riendas del país el 10 de enero del 2025 y ya tenemos que ponernos todos en modo construcción de un país. Mi pregunta para Antonio Ecarry, candidato presidencial por el partido El Lápiz, es: ¿cómo vas a aumentar los sueldos y salarios del sector de la educación y a cuánto lo subirías a partir del 11 de enero del 2025? Eso ha sido un punto muy discutido porque yo hice una propuesta, que los maestros deberían ganar por lo menos $2.500. Y todo el mundo se escandalizó y dijo que eso era mentira, que eso era una demagogia. Pero resulta que en Finlandia, que tiene menos recursos que Venezuela, ganan $7.000. Entonces, ¿cómo es eso? Es porque tenemos que acabar con la fórmula, esta fórmula terrible de tener un país rico con un pueblo pobre. Entonces, lo primero es poner a los maestros como el primer punto de la agenda nacional. Segundo, hacer una serie de reformas como lo he venido planteando. Tengo que traer inversionistas a Venezuela, pero para eso tengo que dar estabilidad y confianza. Tengo que elevar, además, la educación, el contenido educativo, que es fundamental para que esos inversionistas que van a tener tecnología, pues esa educación tenga que ver con esa tecnología. Tercero, tengo que tener producción que lo va a generar ese capital humano con inversión internacional. Y esa producción me va a generar mejores empleos y mejores pagos. Y si tengo buena recaudación, pues por supuesto le voy a poder pagar eso a los maestros y mucho más. Mi pregunta es para Daniel Ceballos. Daniel, ¿cómo reducirías la tasa de informalidad en Venezuela? No es apetecible un empleo en Venezuela y mucho menos en la administración pública porque no es competitivo, no ofrecemos empleos competitivos, pero tampoco podemos esperar que el sector privado genere buenos empleos cuando el país está desprovisto de servicios públicos, de electricidad, de agua. Y entonces vemos cómo, por ejemplo, el Estado dice o decreta una zona económica especial para que allí hayan condiciones favorables para el sector privado, para la inversión, pero allí no hay agua, allí no hay electricidad o no hay seguridad jurídica. Entonces, creo que el esfuerzo para que se generen nuevos empleos en Venezuela, tanto del sector público como del sector privado, tiene que estar relacionado con esa reconstrucción que debe darse en el país en cuanto a la recuperación de su industria petrolera, de sus industrias básicas, la posibilidad de traer inversiones y que tengamos a millones de venezolanos tomando decisiones sobre dónde se hacen las inversiones de los recursos del Estado y cómo creamos una moneda estable entre los venezolanos, que tenga consenso entre los venezolanos para su uso y que todas estas políticas estén buscando generar más empleo con mejor remuneración y que esto también apunte hacia la formalidad. Con todo respeto, mi pregunta va dirigida al candidato Edmundo González. Yo quisiera saber, quizá también como muchos venezolanos, de usted no poder ser candidato, ¿a quién apoyaría? ¿Y por qué? Yo apoyaría a Edmundo González. Nuestra última pregunta para los candidatos es: ¿cuál es la propuesta de cumplimiento real que usted le hace hoy al país?
Hoy en día 9 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza. Yo pretendo erradicar eso con un gobierno distinto, de unidad nacional, y que en vez de pensar en la distribución de la riqueza del Estado, busque en el empleo de calidad la posibilidad de construir el bienestar, la prosperidad de la familia venezolana. Nosotros tenemos 3 documentos sobre los cuales hemos venido trabajando. El primero es un programa muy conocido por todos que se llama el Plan País, en donde intervinieron muchos y reconocidos analistas y políticos y económicos. El pilar fundamental de mi propuesta es reconciliar a los venezolanos. Y esto también está ligado con su capacidad para decidir. El segundo es el plan elaborado por el equipo de María Corina Machado, que se llama Venezuela Tierra de Gracia. Hay que cambiar el modelo político de confrontación por un modelo de entendimiento. Hay que cambiar la política económica, donde el Estado es dueño de todo, por una política en la que el Estado se dedique a los servicios, a la educación, a la salud, a la infraestructura, para que cesen los apagones, para que tengamos gas, para que tengamos abastecimiento de agua y transporte público de pasajeros. Y un tercero elaborado por la plataforma, que es una especie de síntesis de esas. Esas serán las guías por las cuales nosotros vamos a trabajar y vamos a proponer un programa de gobierno para la recuperación económica de Venezuela y para la reinstitucionalización democrática de Venezuela. Tenemos que atender al sector social, porque nuestros hermanos están muchos en una pobreza extrema y tenemos que aplicar mucho atender la parte social. En un país que adolece de propuestas, que está en la antípoda del anti y el contra, nosotros hemos presentado el Plan B, y el Plan B tiene 4 vertientes, pero una de las vertientes fundamentales es la economía humana. Mi propuesta para el país es, en su base principal, la economía. No vamos a poder atender las diferentes necesidades que tiene el país si no atendemos como prioridad la economía. La economía necesita de inicio. Nosotros hablamos de economía humana, sobre todo porque yo sigo parlamentario y cada vez que voy a una rendición de cuentas escucho que hablan de índice de Gini, que hablan de crecimiento económico. Y la reflexión, mientras me hablan de crecimiento económico y partiendo que esa premisa es cierta o no, bueno, pero si es cierta, el bolsillo decrece. Entonces quiere decir que hay que invertir esa cadena. Yo creo que la reforma tributaria debe ser una emergencia también, porque no se puede atacar tanto al empresario, que es el que genera el empleo. Incluso estamos proponiendo que se rebaje el IVA al 12% y que de ese 12%, 3% se quede en las alcaldías y en las gobernaciones para ser aplicado a proyectos en conjunto con las comunidades. Mi propuesta para el país es alcanzar el milagro económico posible con inclusión social, incrementando inmediatamente después de mi juramentación los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Mira, mi programa se llama La Nueva Venezuela y está contenido de 4 ejes fundamentales. Lo primero es la inversión. La inversión, Venezuela necesita traer dólares. Segundo es la educación, porque la educación, sin inversión, sin educación, pues no hay absolutamente nada. Lo tercero es la producción y el cuarto el empleo. Va a llegar pronto el momento de la reconciliación nacional y de que todos los que quieran venir y están afuera tendrán los brazos abiertos para que se incorporen a este proceso de reinstitucionalización democrática en Venezuela.